El audiolibro que les presento es una recopilación de la enseñanza vertida en colegios del Perú por más de 30 años. Su contenido es amplio, abarca parte de la lingüística básica, las actuales partes de la nueva gramática española, con explicaciones detalladas de cada una de ellas, las funciones gramaticales de las palabras. Destaca sobre todo la importancia de la ortografía en la vida profesional, los vulgarismos detectados a través del tiempo en el habla popular, las frases mal construidas. También he recogido gran parte de información de las redes sociales para hacer notar cuánta dejadez hay en el cuidado de la buena ortografía. Todos los temas del audiolibro están reforzados con cuadros sinópticos de cada clase y función gramatical. Además, he recogido los falsos hiatos que utilizan muchas personas en su diario hablar, como pachotada, con significado de la correcta patochada, las frases mal usadas como no me gusta este agua, todo el agua se había salido, todo está en el mismo acta, con el mismo agua lavan los platos y muchas otras que dediqué bastante tiempo y palabras para explicar lo correcto y entregarles como. He dedicado especial atención en la conjugación de verbos regulares e irregulares con ejemplos y explicaciones amplias para una mejor comprensión. Me pareció interesante incluir más de 20 refranes en mi audiolibro con significados y ejemplos de estas frases breves de sabiduría. También dejo algunos para que los estudiantes o profesores indaguen por sus significados siguiendo el ejemplo que les. Conocedor de la enseñanza tradicional, me animo a cambiar esa forma por el audiolibro que puede ser llevado, visto y escuchado en cualquier lugar, aún mientras se dirigen a su centro educativo o de trabajo. Otro aspecto importante en mi audiolibro es una amplia relación de palabras de escritura dudosa, sobre todo de las monosílabas homófonas, basado en las nuevas normas de la RAE que rige a partir del 2010, tales como haber y haber, por qué, porque y por qué, haces y haces, hecho y hecho, y muchas otras palabras con explicaciones y diferencias precisas. En un apéndice incluyo algunos bosquejos y ejemplos de cómo escribir un cuento, cómo hacer una perífrasis o parafraseo de un cuento imaginario que les dejo como modelo, que puede ser parafraseado fácilmente por los estudiantes aficionados a las letras. Para finalizar, les dejo una pequeña muestra de algunos videos importantes de la manera como presento mi audiolibro para una apreciación visual mejor, con la esperanza de que lo escuchen y lo vean con detenimiento, expresen una opinión y se suscriban. Comunicación es todo acto o acción que realizan los seres vivientes del universo para hacer conocer sus sentimientos, deseos o necesidades a todos los miembros de su. Sabido es que tanto el ser racional humano como los irracionales animales se comunican entre sí con sus semejantes o especies. El hombre como ser racional puede comunicarse ya sea de manera oral, escrita o bien con gestos y a través de señas, mientras que los animales por su irracionalidad lo hacen a través de gritos, mugidos, aullidos y otros movimientos corporales para atraer no solo la atención de algún miembro de su especie, sino también de las personas en el caso de los animales domésticos más conocidos como mascotas. La comunicación es un proceso fundamental en la interacción humana que implica el intercambio de información. Este concepto fundamental en lingüística abarca cualquier secuencia de sonidos
o letras que tienen un significado y puede ser pronunciada o escrita. Las palabras son la base de la construcción del lenguaje, permitiendo la expresión de ideas, emociones, conceptos y la transmisión de información. La palabra es la unidad básica del lenguaje que tiene significado. En español, las palabras pueden ser simples, formadas por una sola raíz léxica, como casa, perro o cantar, o compuestas, formadas por la unión de dos o más palabras simples, lavaplatos o guardabosques. Las palabras pueden variar en función gramatical y en su forma dependiendo del contexto y de las reglas morfológicas del idioma. Además, las palabras son el componente básico de las oraciones y otros tipos de expresiones lingüísticas, y su estudio es fundamental en el análisis sintáctico y semántico del lenguaje. En resumen, las letras, las sílabas y las palabras son unidades fundamentales en la estructura y el funcionamiento de la lengua. Comprender esos conceptos es esencial para el estudio y la práctica efectiva de la lengua. Cuando pronunciamos incorrectamente las sílabas, palabras, frases u oraciones, sin darle su nombre correcto a las letras, sílabas, etc., cometemos muchos errores de dicción, de ortografía, no separamos correctamente las sílabas y por ende decae terriblemente nuestro prestigio. Podemos ser y somos motivo de desprecio o desdén por la gente que habla. Es muy posible, si tú no hablas como los otros que hablan mal, habrás escuchado términos como los que siguen. Todo el agua se había salido. Hay poco agua en la jarra. Tengo harto agua. Hay mucho agua en este área. Este área es más pequeño que el... Ya le puse la alarma a mi carro. El agua está sucio. Con el mismo agua lavan los platos. Todo está incluido en el mismo acta. Triptongo e hiato. Carta y email es la misma cosa. Todos estos horrores y otros atroces que mostraré más abajo cometen los que desconocen el verdadero concepto de gramática, ortografía, signos de puntuación y hiato. Hemos dicho que la letra o grafema es la representación del fonema. Repito, que grafema es la representación del fonema o sonido. En tal virtud, escribimos la representación del sonido que emitimos y queremos que el decodificador oyente también pronuncie tal como está escrita la frase. Entonces, si la palabra hiato suena hiato, es un error escribir diptongo e hiato. Si recibes y decodificas, leerías así, diptongo e hiato. Lo correcto es representar el fonema, diptongo y hiato, por eufonía. En el caso de carta y email, igual. Email es palabra inglesa, suena email. Entonces, es un error escribir carta y email, porque no hay eufonía. Lo correcto es carta e email, por la unión del buen sonido, E con E, pero E de email, inglés, suena I. Luego se escribe carta e email, se pronuncia carta e email. Triptongo y hiato, se pronuncia triptongo y hiato. ¿Qué es la palabra? Surge como respuesta a la necesidad que tiene el hombre para darle significado al pensamiento, como cuando piensa en objetos o cosas
y le da nombre que conocemos como sustantivos, o cuando piensa en acciones o procesos como los llamados verbos, o cuando determina propiedades como adjetivos o circunstancias como los adverbios. También a la sílaba o conjunto secuencial de sílabas se llama palabra. En el ejemplo alojar, observamos una acción o proceso de una palabra de 3 sílabas. Observa, ya te dije que las vocales solas pueden formar una sílaba o una palabra porque tienen sonido propio. A esta clase de sílabas se las conoce como sílabas vocálicas. La A, la E y las otras vocales son sílabas monolíteras y palabras monos, o ser parte de palabras como amasar, odio, eterno, no así las consonantes, que siempre requieren de la compañía de una o más vocales para formar una sílaba dentro de la palabra. Ejemplo, alojar. Por su conjugación, los verbos se clasifican en regulares e irregulares. Son regulares los verbos que, en todos sus tiempos y personas, no cambian su lexema o raíz y toman los morfemas o desinencias normales de las conjugaciones a las que pertenecen, según su terminación. Así, primera conjugación, los verbos terminados en a. Segunda conjugación, los verbos terminados en er. Tercera conjugación, los verbos terminados en i. Los verbos irregulares son los que al conjugarse varían su lexema o raíz o las morfemas o desinencias o ambas durante la conjugación, como los verbos venir, servir, vengo, vienes, servir, sirvo, sirves, etc. Los refranes son expresiones breves y populares que transmiten sabiduría, experiencia y consejos prácticos sobre la vida, la conducta humana, las relaciones sociales y otros aspectos de la existencia. Se han transmitido de generación en generación a lo largo de la historia y forman parte del acervo cultural de diversas comunidades y sociedades. Características de refranes. 1. Brevedad y síntesis. Los refranes se caracterizan por su concisión y su capacidad para resumir ideas complejas en pocas palabras. Esta brevedad los hace fácilmente memorizables y transmitibles de manera oral. 2. Símbolos y metáforas. Muchos refranes emplean metáforas, símiles y alegorías para transmitir sus mensajes. Utilizan comparaciones e imágenes, ilustran situaciones comunes y proporcionan comprensión profunda de la naturaleza humana y del mundo que nos rodea. 3. Experiencia colectiva. Los refranes reflejan la experiencia acumulada de una comunidad o sociedad a lo largo del tiempo. Son el resultado de observaciones y reflexiones sobre la vida cotidiana, los valores culturales y las relaciones interpersonales. 4. Transmisión oral y escrita. Aunque los refranes se originaron en tradiciones orales, han sido recopilados y registrados en la literatura escrita a lo largo de la historia. Su transmisión, tanto oral como escrita, ha contribuido a su preservación y difusión.